tenido experiencias ahora en la facultad, pero o sea, la mayoría de las acciones, ya sea clínicas o teóricas, van a ser con ventana abierta. Y bueno, todavía no llegó, hoy fue un día hermoso, el mediodía, pero ya ahora está helado, y se imaginan que veremos cómo está el tiempo ese viernes, pero puede haber, digo, ¿sí?, temperaturas bajas, así que les pido que estén abrigados, ¿tá? Uno después escribiendo y eso, bueno, no, a veces no se preocupa de esas cosas, pero ojo porque sí, digo, pueden pasar frío, ¿tá? Bueno, vamos a alargar con los teóricos de hoy porque tenemos que dar dos, capaz que ya están subidos todos a la plataforma, los teóricos que van son del 1 al 4, así que no va demasiado contenido para este parcial, está interesante porque, bueno, van a poder capitalizar entonces en 4 temas el contenido del primer parcial. Nosotros habíamos quedado en el tema de programas, ¿verdad? Programación era lo que teníamos dado. Nosotros estuvimos analizando ¿se ve ahí la pantalla, la presentación? Sí, se ve, sí. ¿Se ve, sí? Perfecto. Nosotros estuvimos hablando en los encuentros anteriores sobre lo que es la administración. Estuvimos analizando la importancia de la administración para las asistentes y para las higienistas en odontología, por qué conocer el tema de la administración. Estuvimos hablando de cómo han evolucionado esos conceptos, cómo se consolidan en teorías y escuelas, que todavía hay maneras en las que se administra o se gestiona, conviviendo características de las distintas escuelas, y vimos las etapas del proceso administrativo. Recordar de las etapas del proceso administrativo que eran 4, planificación, organización, dirección y control. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca de, esa es otra, la que vamos a hablar después ahora en la transparencia. Pero voy a cambiar el teórico. Lo que vamos a hablar ahora es de programación, o sea, vamos a hablar de los productos de la planificación, que son planes, programas y proyectos. En realidad les puse la que sigue a esta, que no es la misma. Ahora sí. ¿Ven la presentación ahora? ¿Que dice programación? Sí. ¿Dice programación? Sí, se ve. Bien. El tema que hemos tenido con el tema de las grabaciones, ya se los comunico, es que no lo he podido sacar de mi computadora, me ha requerido mucho tiempo el cortar, y realmente he tenido que ir a informática varias veces, digo, bueno, y ha sido complicada esa situación. Entonces, no quiero comprometerme a que eso se genere. Si ustedes además, digo, quieren grabarlo por otros medios, está interesante que lo hagan, ¿sí? Si ponen otra computadora, como quieran, lo graban. Bueno, yo voy a poner acá récord donde lo encuentro, remote control, stop video. ¿Dónde sale el récord? No. Bien. Entonces, vamos a ver la presentación nuevamente. Ahora, ¿ven ustedes la presentación? ¿Sí? Sí. 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 Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo va a subir las clases grabadas a Eva? Es lo que
Sí, es lo que les estaba diciendo, que he tenido problemas con sacar de la computadora la grabación, hacer los recortes, así que no me voy a comprometer a poderlo hacer, ¿sí? Es un tema complejo para nosotros ese tema. ¿Está? Ah, ta. Cuanto pueda se lo voy a dar, pero no me quiero comprometer a hacerlo, por eso le estoy, que ustedes lo quieren hacer mejor. Si ustedes sí, lo quieren hacer por otros medios, digo. Ah, ok. Les decía, el tema que nosotros vamos a tratar hoy son dos, pero sobre todo el primer tema tiene que ver con programación, que está relacionado con los productos de la etapa de planificación. La planificación requiere una serie de pasos. Nosotros decíamos, bueno, cuando estamos planificando, estamos en el presente viendo lo que vamos a hacer en el futuro, ¿bien? Y la idea es que planificamos para eliminar la incertidumbre, porque nos permite el control, porque nos permite concentrarnos en los objetivos. Y existen una serie de pasos en la planificación. Hay que hacer un diagnóstico de situación, hay que determinar el objetivo global, establecer metas, que la diferencia entre el objetivo y la meta era que yo puedo establecer el tiempo en el que se va a tener que dar el cumplimiento de ese objetivo. Voy a establecer la valoración de distintas alternativas, mecanismos para diferentes caminos, voy a seleccionar el mejor para concretar las acciones y confeccionar un plan de acción. Y voy a tener que confeccionar planes, programas o proyectos. Estos son los productos de la planificación. ¿Qué diferencias hay entre planes, programas y proyectos? Muchos autores, hablábamos las semanas anteriores, hablan de que los planes es lo más abarcativo, tiene que ver con una orientación política, tiene que ver con acciones a largo plazo, mientras que los programas pueden ser a largo plazo, sí, pero también a un mediano plazo. Un conjunto de programas da lugar a planes y a su vez un conjunto de proyectos da lugar a programas. ¿Bien? Cuando estamos hablando de proyectos, sobre todo nos estamos quedando en el mediano y en el corto plazo, sobre todo. ¿Bien? Entonces, una cosa importante a destacar es que también va a ser necesario en el momento de la planificación presupuestar todos estos elementos a tener presentes a la hora de poder después ejecutar y reajustar los planes de acción. Esos son los pasos de la planificación. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesa generar, sobre todo, pensar los documentos relacionados con programas y con proyectos. Esperen un minuto porque voy a cambiar esta presentación por otra.
disculpen, pero quiero presentarles una presentación que tengo. No, no sé. Bueno, volvemos, disculpen, pero en realidad quería encontrarles uno que tenía un mayor grado de avance, pero no lo encontré, pero lo vamos a, igual se los voy a mencionar desde el punto de vista conceptual hacia dónde iba. Les decía, estos productos, planes, programas o proyectos son documentos que son documentos escritos, ¿sí? Y qué importancia... Profesora, buenas noches. Buenas noches. A ver si me ve. Sí, te veo. Yo, Sofía Méndez. Bien, Sofía. ¿Necesitas hacer Nos pasa con los compañeros que ese teórico no está en EVA. ¿Usted lo va a subir después porque está bueno y no está en EVA? No sé si es uso o no sé. En realidad, por eso estaba tratando de buscar uno que tiene el agregado de los elementos de formación del proyecto. En realidad para ustedes tiene una orientación más para el área de higienistas, además que han elegido las de programas, pero por eso le pido el análisis de que sea programa o proyecto, porque yo lo quería hacer con el encarado de programas, pero no yo le subo esto o el otro actualizado que tengo, ¿está? Entonces nos lo va a subir. Sí, por supuesto, la información va a tener subida, escrita, puede ser que no esté grabado, pero escrito sí, eso por supuesto. Voy a verificar cuál es el contenido el que está subido en la plataforma. Bueno, muchas gracias, profe. No sé qué compañero tiene el audio ahí prendido, pero bueno, muchas gracias, profe. El micrófono, si no es para comunicarse conmigo, pues no, bueno, no podemos seguir. Disculpen la interrupción y disculpen esto, pero quería que, o sea, ustedes en la carrera, en esta instancia en la que están, hay compañeros que han elegido asistentes y hay compañeros que han elegido higienistas. Este es un tema sustantivo, ¿sí? Este tema es pregunta yo les digo, de parcial y pregunta de examen de carácter casi, ¿sí?, obligado. ¿Por qué? Porque las higienistas o los higienistas van a trabajar mucho en la conformación de programas a la salud. Y por lo tanto tenemos que saber qué entendemos que son los programas, porque muchas veces hablamos de programas, sí, fulanita trabaja en un programa, o tienen que elaborar un programa y no saben cómo. Por eso voy a profundizar en los aspectos de contenido de esto, ¿bien? Los asistentes pueden tener proyectos, pueden también de manera con el resto del equipo
formar parte de un programa. Pero lo que quiero recordarles es eso, o sea, de cómo va a estar dada la elaboración de un programa o de un proyecto. Entonces, primera cosa que tengo que recordar, ¿qué es un programa o qué es un proyecto o qué es un plan? Son productos de la planificación. ¿Qué era la planificación? Era una etapa del proceso administrativo. Es algo que nosotros estamos pensando en el presente para una ejecución en el futuro, ¿sí? Que puede ser a mediano plazo, corto plazo, más largo plazo. ¿Qué es un proyecto o un programa? Bien, por eso ustedes si van tomando nota, escriban acá donde dice proyecto o programa, porque es lo que estamos analizando. Un proyecto o un programa es un documento que va a estar escrito en el que se van a describir de manera ordenada en el tiempo y en el espacio determinadas actividades para el cumplimiento de los objetivos. Es un documento escrito, es algo que vamos a elaborar bien en este presente para poder concretar en el futuro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A ese proyecto o a ese programa. Lo vamos a hacer siguiendo una serie de pasos, ¿sí? Esa serie de pasos, el primero de ellos es tener en cuenta el enunciado de antecedentes. El antecedente responde a por qué queremos hacer el proyecto, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué queremos hacer ese proyecto o por qué queremos hacer ese programa? ¿Tá? Esto, yo no sé si ya lo hablamos en las clases anteriores, pero vamos a hacer un repaso importante porque es sustantivo además, ¿sí? El por qué queremos. Tenemos que definir en esos antecedentes por qué queremos hacer las acciones, por qué vamos a intervenir en materia, por ejemplo, de salud bucal en una determinada población. Después el otro punto es la justificación, que por qué es necesario hacerlo. Vieron que a veces es necesario y es porque yo quiero, bueno, en realidad o porque queremos, porque no ha habido antecedentes de trabajo, por ejemplo, en educación para la salud, en determinada población, de una localidad específica, queremos trabajar con un grupo etario en particular. Bueno, entonces las acciones que vamos a realizar tienen que estar justificadas. Y en este documento yo tengo que explicitar por qué es necesario hacerlo. O sea, en ese proyecto o en ese programa que estemos escribiendo, que estemos elaborando o que formemos parte, tiene que haber habido una justificación de por qué se hizo o por qué se está haciendo, ¿sí? A veces el punto de antecedentes y justificación se analiza en un mismo punto, pero ustedes sepan que responden a preguntas diferentes. Otra cosa de la que debemos de conocer es para qué va a servir el proyecto a largo plazo, el objetivo general, por qué va a largo plazo, una vez que contemos las actividades, ¿para qué va a servir? Va a servir para que la población de grupo etario tanto esté alfabetizada en materia de salud bucal, para que conozcan las técnicas de higiene. Bien, ese es un objetivo general. Otros, los objetivos específicos, hacen al cumplimiento del objetivo general. El objetivo general puede ser único, normalmente se hacía una identificación o un enunciado de múltiples objetivos generales. Esa no es la tendencia actual. La tendencia actual es la de hacer un enunciado único o a lo sumo 2 objetivos generales, que después vamos a ver qué características deben de tener, además del enunciado de los objetivos, y los objetivos específicos tienen que dar cuenta de por qué el programa o por qué el proyecto, como dice ahí, en sí mismo debe de lograr para contribuir a alcanzar el objetivo general. O sea, los objetivos específicos, cada uno una vez que se concreten,
tienen que dar lugar a la concreción del objetivo general. Tienen que aportar a la concreción del objetivo general. Luego tenemos las actividades que vamos a desarrollar, que tienen que ver con preguntas como cuándo, cómo y por quién se producen los resultados, ¿sí? Las actividades pueden ser de distinta índole. En el caso de ustedes, las asistentes, higienistas, sobre todo en el caso de las higienistas o de los higienistas, van a pensar en actividades muchas veces educativas y van a trabajar en una población, en un marco, ¿sí?, de trabajo colectivo, ¿bien? Si yo pienso en un proyecto específico, capaz que puedo hasta pensar en actividades también que sean de tipo asistencial. Bien, pueden haber programas que además de ser educativos, puedan ser preventivos, puedan ser entonces con colocación de elementos, por ejemplo, flúor, o pueden ser también de carácter asistencial, que eso no va a estar en la esfera de un asistente, ni un higienista, pero las actividades pueden ser múltiples, pueden ser de dar a conocer la información por distintos medios, que vamos a ver después el cómo, pero tiene que ver con el enunciado de las actividades. El pienso, estamos en el escribir, en ese pienso que tiene que estar identificado y tiene que estar escrito. La serie de actividades que vamos a realizar tienen que dar cumplimiento a los objetivos específicos. Después tenemos que pensar en los productos o resultados y tenemos que preguntarnos, bueno, mediante qué producto concreto, con cuántos de ellos cumplirá el proyecto o el programa con los objetivos específicos. Los resultados pueden estar dados desde, por ejemplo, la cantidad de actividades educativas realizadas. Y no piensen los higienistas, por favor, porque es algo que siempre se da, en las charlas a realizar. O sea, charlas podemos hacer, van a hacer los higienistas, pero pueden hacer múltiples actividades además de charlas, pueden hacer talleres, bien, y cómo yo voy a contabilizar el resultado de esas acciones que se van a realizar en base a diferentes metodologías que persiguen el cumplimiento de, por ejemplo, educación en salud. Bueno, puede ser por la cantidad de individuos que se mantienen sanos, los cambios conductuales que se lograron, bien, una serie de resultados a tener en cuenta a la hora entonces de podernos, poder pensar en que una vez que se pongan en práctica son los resultados que queremos tener. Todo tiene que estar en relación, los resultados, las actividades, el objetivo específico, los objetivos generales, el antecedente y la justificación tiene que tener un hilo conductor que realmente tenga que ver entonces con lo que estamos buscando, que es el impacto en la salud de la población. Porque generalmente los programas de salud bucal tienen que ver con generar aspectos positivos de las personas, ¿bien? Los programas pueden ser preventivos, pueden ser promocionales, pueden ser utilizando la herramienta de educación para la salud. Y otro elemento importantísimo es con qué dinero lo vamos a hacer, o sea, los insumos. Tenemos que tener en cuenta con qué recursos vamos a poder realizar las actividades. Los recursos pueden ser de distinta índole, pueden ser recursos económicos, pueden ser recursos materiales en sí mismos, qué es lo que necesitamos para poder generar entonces nuestras actividades específicas, en este caso que poníamos el ejemplo de educación, y si fueran otros proyectos van a ser otros insumos, y tenemos que presupuestar, o sea, tener en cuenta la contrapartida económica para que de alguna manera nosotros podamos generar y tener presente cuánto va a ser el costo que van a tener esas acciones y ese cumplimiento de los objetivos. ¿Bien? Porque siempre además se va a valorar la relación costo-beneficio de las acciones. ¿Sí? ¿Vamos bien? De esto con ustedes, lo habíamos mencionado ya en la clase anterior. ¿Alguien recuerda haber trabajado este tema en la clase anterior? Sí, habíamos visto, sí.
Lo habíamos visto, ¿verdad? Lo habíamos trabajado. Por eso voy a ir un poco rapidito porque para mí es importante que ustedes lo recuerden, es un repaso importante, es tener presente que ya lo llamemos proyecto, ya lo llamemos programa, es importante para el accionar de los futuros tecnólogos, sobre todo para los que han elegido la carrera de higienista. Esto es, digo, dónde se van a insertar o ustedes mismos van a concretar programas específicos. Por eso es importante como retomarlo, porque va a ser un tema importante a la hora después, digo, generar. ¿Ah? Entonces, las distintas actividades ya las mencionamos, los aspectos entonces de poder costear son importantísimos, y esto lo recuerdan, el diagrama de barras. El diagrama de barras tiene que ver con actividades y tiene que ver con el tiempo. ¿Está? No me acuerdo. No recuerdo haber dado eso en la clase pasada, me parece. De este no, hablamos de los objetivos, sí. Bueno, ustedes cuando identifican cosas que les cuesta más, me van avisando porque así no voy con el ritmo, porque como hay otro teórico, digo, por lo menos, digo, trato de manejar la información de los dos, quizás de una manera más, ¿sí?, más rápida en uno, y si ustedes tienen dudas, me preguntan. ¿Ah? Profe, Sí. ¿plan, programa y proyecto, los tres sería lo mismo? O sea, ¿son productos de la planificación o lo que es el plan es distinto? Son productos de la planificación. ¿Y en qué es lo mismo? Porque en realidad tienen objetivos distintos, y son a largo plazo unos, a más corto plazo los otros. Es en la manera en cómo yo voy a generar ese documento. ¿Tá? Yo generalmente los programas o los proyectos los puedo elaborar siguiendo estos pasos que les estaba mencionando. Estos pasos que decíamos recién, el tema de tener que escribir un antecedente, una justificación, ¿cuáles son el objetivo general? Escribir los objetivos específicos, el enunciado de las actividades, es pensar en los productos concretos que queremos tener, y cuántos nos van a salir, y con qué recursos, y que puedo poner hasta un anexo, bien, con determinados documentos. Eso es lo que va a ser común, la manera en cómo voy a hacerlo, ya sea en un proyecto, que es para un corto plazo, o en un programa que normalmente a más largo plazo. ¿Sí? En el accionar de los tecnólogos, o igual que en el caso de los odontólogos, nosotros vamos a estar muy involucrados en equipo realizando o formando parte de programas o de proyectos. Por eso es importante tener en cuenta estos pasos de que si yo lo tengo que hacer, saberlo hacer. ¿Se entiende? Por eso es tan importante recordarlo. Nosotros ya estuvimos tomando examen, y las 3 personas que estábamos preguntando, a las 3 no nos contestaban con esto que estamos dando ahora. ¿Bien? Y por eso insisto tanto en esto. Digo, si no lo vimos más o menos, hay que recordarlo. Estoy insistiendo en esto porque es importante. Vamos a estar inmersos en acción de proyecto. Mañana en cualquier localidad a ustedes se le puede decir, bueno, como profesional o como tecnóloga, a ver, la higienista fulanita de tal, hágame un proyecto de educación para la salud para los adultos mayores que vienen al Club X. Háganme un proyecto para niños, que sí. Y entonces, ustedes van a hacer proyectos, y si saben estos pasos, va a salir solo, ¿bien? A veces los pueden financiar hasta organismos internacionales, organismos nacionales, a veces se concursan por proyectos. Y entonces va a ser algo que ustedes pueden generar y elaborar, implica una acción concreta, porque les digo, van a trabajar y a veces van a trabajar en programas que son, si las hacen elaborar o formar parte, tienen el mismo contenido, pero van a ser como a más largo aliento. Generalmente los programas tienen una inserción de mucho más tiempo, en años, que un proyecto. Un proyecto va a ser acotado hasta que existan los recursos necesarios, y puede darse un proyecto en meses o en un año, o puede estirarse a 2, pero no va a ser proyectos de más tiempo.
Bien, generalmente los programas en salud y en salud bucal pueden llevar un mayor tiempo de desarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Porque tiene que quedar claro. Yo prefiero que me pregunten 100 veces, ¿sí?, distintas cosas, y no seguir avanzando si no se comprende en profundidad por qué estamos hablando de esto, y de la importancia. ¿Tá? Es muy importante que ustedes entiendan que lo que nosotros damos en administración no es elemento solo teórico, es elemento que lo van a aplicar, ¿sí? Lo van a aplicar, y por eso tienen que tener el conocimiento teórico. Eso es importante, ¿ya? Y en este tema quiero que transmitírselo lo más posible, porque si alguno no tiene la fortuna de que le vaya bien, la fortuna no, las capacidades para que le vaya bien, porque bueno, algo pasó y no pudo estudiar, o no comprendió, o no llegó a los niveles de mínimos requeridos, va a tener que dar un examen. Y realmente para nosotros es fundamental que se entienda que son cosas concretas del hacer tanto de un, en este caso, higienista. También pueden tener proyectos los asistentes, y entonces si uno les dice, ¿sí?, como parte del equipo de salud bucal, tienen que elaborar un proyecto, ustedes no se queden congelados sin saber qué hacer, ¿bien? Tienen que saber responder, ¿sí? Además de poder hacer algunas acciones clínicas que ¿sí?, que ustedes quieren hacer, pero en realidad es fundamental. Y después vamos a ver otros temas que también hacen al ejercicio de su profesión de manera directa, ¿tá? Entonces es muy importante entender la finalidad para que ustedes realmente entiendan que esto no es solo repetir información, ¿sí? Tiene una cuestión bien práctica y concreta en el hacer. Por eso se eligieron los temas y tiene un perfil, en este caso específico, para asistentes higienistas. También lo damos este contenido en laboratoristas y también lo damos en odontología. Todos tenemos que tener esto claro, porque todos podemos pertenecer a equipos que formen parte de programas o proyectos y tenemos que elaborar, ¿sí? Bueno, otro elemento es importante tener cómo vamos a registrar la información, y en los anexos pueden ir además manuales de procedimientos, guías de supervisión, digo, esas cosas que hacen que aclaren más ese proyecto o ese programa, de cómo vamos a actuar. Acá está la bibliografía, ustedes pueden ir ahora a biblioteca y sacar los libros, ambos de estos libros se encuentran en biblioteca, y si no, tienen ustedes la posibilidad con el carnet interbibliotecario de sacarlos de otras bibliotecas si quieren más información. Muy bien, así que, ¿qué es lo importante de esto? Vuelvo a mencionar, son, ¿qué preguntas claves son acá esto? ¿Qué es un programa? ¿Qué es un proyecto? Y acá tienen la definición. Después, ¿cuáles son los componentes? Y acá son los componentes: antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos, el tema de actividades, productos y insumos y presupuestos. Esos son los elementos sustantivos que ustedes tienen que saber responder. Y el diagrama de barras o de Gantt es algo importante porque nos va a permitir establecer en tiempo y forma cómo vamos a hacer las cosas, ¿sí? Teniendo en cuenta las actividades por un lado y el tiempo por otro, en el otro eje, donde el tiempo puede ser ponderado en días, semanas, meses, años, como se quiera y como el proyecto o el programa lo requiere, ¿tá? Acá se agrega los responsables y a través de las barras, porque por eso se llama diagrama de barras, puedo ver entonces a qué responsable o a qué actividad, porque es importante saber la actividad y el tiempo, cuánto tiempo les va a llevar. Y ahí me permite comparar. Y cuando yo voy a ejecutar, me permite comparar las dos cosas, lo que tenía planificado con lo que tenía ejecutado. Y me permite entonces generar cambios y hacer correcciones en los procesos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? O sea, profe, que el diagrama de barras es eso, o sea, es para saber el tiempo y la forma teniendo, o sea, las actividades que se va a realizar. Relaciona las actividades y el tiempo. Y en esas barras con esos colores me permite rápidamente ver si la actividad X
que teníamos planificada, se va a dar y se está ejecutando, primero que está planificada para un tiempo, ¿tá? Pero por ejemplo, si yo comparo eso en el momento de la ejecución, y debe de llevarme 2 meses, como pensaba, me está llevando 3, digo, bueno, ahí tengo que ver por qué. Por eso ahí está útil agregar el tema de los responsables, para hacer la corrección directamente con los responsables, ¿sí? Por eso es útil eso, pero en el diagrama de barras normalmente hay actividad y tiempo, ¿sí? Pero me permite hacer correcciones, digo, tengo que saber, bueno, ¿por qué lleva más tiempo o menos? ¿Sí? Yo tengo que decir, bueno, a fulano, ¿qué está pasando? Tendré que corregir, que ¿por qué está llevando tanto tiempo? A veces hay imponderables, que bueno, está bárbaro, pero digo, permite un mayor control, permite entonces una mayor organización. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, y ahora sí nos vamos al otro teórico. ¿Sí? Vamos a ir a este teórico. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Que lo que vamos a hablar es, en definitiva, es conocer cómo se gestionan los servicios de salud, qué variables tenemos en la concreción de la gestión, ¿bien? ¿Y qué implica la gestión en salud? Nosotros veníamos de analizar la administración o la gestión, sus etapas, ¿bien? Y ahora vimos el producto de la planificación, que era una de sus etapas, vimos esto de los proyectos, los programas, y ahora vamos a decir, bueno, en realidad voy a conocer en sí qué elementos o cómo se van a gestionar los servicios de salud del cual vamos a formar parte, ¿sí? Y que vamos a formar parte de distinta manera, los asistentes, los odontólogos, dependiendo de muchas variables. Y ahora vamos a ver cuáles son. Acá lo que nos dice, bueno, ¿qué es la gestión de la salud? Es emplear los mejores procesos para la atención de las personas y así obtener los mejores resultados posibles con el consiguiente impacto positivo, ¿sí? En la salud de las personas, un impacto social positivo. ¿Ah? Entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de procesos, que el proceso es cómo nosotros hacemos las cosas, ese es el proceso de trabajo, cómo las hacemos, y nos permite pensar en los resultados que se dan a partir de la atención de las personas, de las acciones que realicemos, y que buscan, ¿sí?, el cumplimiento de aquellos objetivos mencionados en esos programas, en esos proyectos, o en las acciones, que lo que buscan es lograr una situación de beneficio para la población. Nosotros estamos gestionando salud, estamos gestionando la atención a la salud. Vamos a formar parte del equipo que conforman los recursos humanos de las instituciones que van a propiciar entonces la salud de las personas. Una cosa que tenemos que tener presente es que la práctica que nosotros vamos a realizar es mucho más que la profesión, porque a veces nos quedamos como muy pendiente en las acciones en las que cada uno, ¿sí?, va a aportar, ¿no? ¿Qué es lo que aporta el asistente a través de su perfil? ¿Qué es lo que aporta el higienista? ¿Qué es lo que aporta el odontólogo? Pero la práctica tiene que ver con más cosas, ¿sí? Tiene que ver entonces con otros actores que pueden ser institucionales o no institucionales. Involucra también a los usuarios. Entonces, no es solo pensar, bueno, cuán los tecnólogos van a aportar en esta gestión de la salud, sino también en otros actores que van a estar involucrados, que, por ejemplo, si no son institucionales, los usuarios tienen un rol preponderante. No solo son los beneficiarios, sino que tienen un rol importante, cuando estamos pensando además en la gestión, en que son los consumidores de ese proceso de atención.
Bueno, y entonces si analizamos los componentes de la práctica odontológica, vamos a identificar a quiénes son los productores de los recursos humanos, quienes realmente producen, ¿sí? Generan recursos humanos capacitados. En este caso son las instituciones encargadas de la formación, que serían las universidades. En nuestro caso, la Universidad de la República, Facultad de Odontología, también puede ser la Universidad Católica, que forma también odontólogos, pero bueno, un pienso tiene que estar dado con con ese productor de recursos humanos, porque las acciones que nosotros vamos a realizar en los servicios van a estar también dadas por cómo fuimos formados, ¿ya? Eso es muy importante, con qué características tuvimos en la formación, hasta qué filosofía o qué ideología tuvimos en nuestra formación. Es muy importante identificar entonces como un componente importante, ¿sí? El otro es el prestador en sí mismo de los servicios. ¿Qué entendemos por prestador? Es quien va a dar la atención, ¿sí? Que pueden ser instituciones u organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, ¿tá? Vamos a ver que existen diferentes tipos de prestadores. Nosotros tenemos prestadores individuales, que podría ser, bueno, el consultorio del odontólogo, que trabaja en lo que se llama el ejercicio liberal de la profesión, o prestadores más grandes, que están insertos, no sé, piensen en una emergencia móvil que tiene sus servicios odontológicos, piensen en servicios, por ejemplo, de ACE, que tienen su atención odontológica y es el prestador público más importante en todo el país. Otros prestadores públicos, hospital policial, hospital militar, intendencias que tienen sus servicios odontológicos, prestadores privados, por ejemplo, también, que hacen a las instituciones de asistencia médico colectivas, o sea, son colectivizados. Bueno, hay múltiples efectores que va a dar la atención odontológica y en donde van a estar insertos no solo odontólogos, sino también asistentes e higienistas. Otro componente importante a pensar es el legitimador o la gremial, que son organizaciones que tienen como función legitimar una ideología profesional. Nosotros tenemos el caso de los odontólogos de la Asociación Odontológica Uruguaya, pueden haber asociaciones odontológicas del interior, y en el caso de los asistentes higienistas, también las organizaciones que los agremian, ¿ya? Que legitiman una forma de pensar, de hacer de ese colectivo, ¿tá? Entonces, cuando estamos hablando de prácticas, de los distintos actores, de las acciones que vamos a hacer dentro de los servicios, en esos procesos de trabajo que vamos a estar involucrados, todo el equipo de salud bucal, pero que lo que ahora estamos como focalizados es en la formación del asistente y del higienista, vamos a encontrar entonces una serie de componentes que hacen más que la acción. O sea, nosotros vamos a accionar en cómo fuimos formados, en cómo el prestador, ¿sí? Sus normas, sus limitantes, ¿sí? Sus características, y por otra parte también de cómo estamos de alguna manera agremiados o respaldados. Acá en la fotografía se ve, bueno, algunas de lo que estábamos mencionando, ¿no? La fachada laurelar, las clínicas, los prestadores que trabajan en distintas clínicas, de distintas, ¿sí? A nivel público-privado. Acá estamos viendo la fachada de la Universidad de la República, de la universidad privada, porque nosotros tenemos dos, en este momento, históricamente fue únicamente la Universidad de la República, pero también tenemos ya hace unas décadas la Universidad Católica, que también trabaja en la formación de los recursos humanos. ¿Bien? Acá tenemos el legitimador social, la Asociación Odontológica Uruguaya, que les decía, agremia
a los odontólogos y podríamos hablar también en el interior. Pero fue un paneo como para tener las imágenes de lo que estuvimos hablando. Entonces, ¿qué características tiene trabajar en servicios odontológicos y administrar servicios odontológicos en los que ustedes van a estar insertos? Primero, que lo que nosotros estamos trabajando son productos intangibles, que no podemos almacenar, que requiere la participación de ese usuario, de ese consumidor, que tienen derechos además por ley. Hay una ley que es la 18.335 que establece los derechos y deberes de los usuarios. Está regido por la ley del consumidor, ¿bien? En donde hay una simetría de la información, eso lo tenemos que conocer, por lo tanto nosotros tenemos que manejarnos con principios éticos, ¿bien? De dar información correcta al paciente y seguir ciertas características de la atención, porque si no estaríamos transgrediendo, ya sea normas morales o conductas morales, o también podemos traspasar la línea de lo legal. ¿Tá? Pero las características que tiene entonces trabajar en el área de la salud es que nosotros no podemos almacenar el producto de lo obtenido, ¿bien? Como puede ser con otras cosas, pero en el caso de la salud no lo podemos almacenar, y van a existir diferentes tipos de servicios odontológicos. ¿Qué implica un servicio odontológico individual, liberal? Es en el cual existe una relación contractual entre el odontólogo y el paciente usuario de la atención, en el que se acuerda, ¿sí?, las formas de pago, el arancel, porque le va a decir el profesional, ¿bien?, cuáles son las prestaciones que realiza, cuáles serían las más convenientes, cuál es el costo, y hay una libertad entre el odontólogo y hay una relación establecida de mutuo acuerdo de continuidad o no con el tratamiento. Eso es un tipo de servicio de carácter individual, ¿bien? En donde además el odontólogo es dueño de sus recursos normalmente, no hay intermediarios de los medios por los cuales va a prestar la atención, normalmente es dueño. Ustedes pueden insertarse en consultorios de carácter individual, bien, pueden ser las asistentes o pueden ser higienistas en consultorios de carácter individual, bien, que por eso está el liberal ahí, porque generalmente en los consultorios se hace, en los consultorios individuales, lo que se llama el ejercicio liberal de la profesión. ¿Sí? Ustedes siempre van a estar en relación de dependencia. No es como en otros países que las higienistas o los higienistas pueden poner un lugar para hacer higiene y son, ¿sí?, independientes. En nuestro país eso no está dado. Ustedes siempre tienen que estar en relación de dependencia con el odontólogo. Hay una relación contractual entre los odontólogos y el resto del equipo, asistentes o higienistas. No tienen independencia, bien, para poder trabajar de manera autónoma fuera del consultorio, ¿sí?, de un consultorio odontológico. Otro tipo de servicio es los servicios colectivizados. Y dentro de los colectivizados tengo públicos y tengo privados. ¿Por qué es colectivizado? Porque la relación contractual en realidad se da hacia un conjunto de la población. Bien, no es un paciente que viene a tener una relación directa con un odontólogo. En los servicios colectivizados tengo múltiples odontólogos o múltiples profesionales del área de la salud en conjunto, bien, además relacionándose con un conjunto de usuarios, ¿sí? El usuario podrá ir a atenderse con fulanito de tal y se asistirá con fulanito de tal, pero hay una relación contractual diferente, ¿sí? Por eso es colectivizado. La palabra colectivizado tiene que ver con el conjunto,
¿sí? Ya sea de población o de odontólogos que van a ver en los servicios. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Perfecto, profe. Perfecto, profe, sí. Porque mire que esto fue pregunta parcial de los otros días y quedaron mudas no sabiendo Pod- qué decir. ¿Podría ¿Ah? repetir el privado, profe? De lo colectivo, privado o público, ¿eso Sí. o cuál? ¿Sí? Lo importante es saber la diferencia entre individual y colectivizado. ¿Por qué yo hablo de un servicio individual y por qué yo hablo de un servicio colectivizado? Después, ¿por qué es público o por qué es privado? Es según la propiedad del efector. Hay servicios que son colectivizados privados, por ejemplo, los seguros, las instituciones de asistencia médica colectiva, las emergencias móviles, todos esos son servicios privados, colectivizados privados. Por ejemplo, ANDA, ¿bien? Son servicios colectivizados privados. En el caso de servicios colectivizados públicos, yo puedo encontrar, por ejemplo, los que brindan atención ACE, las intendencias, ¿bien? Hay servicios colectivizados de ONGs, ¿sí? Que a veces ahí hay como, bueno, ahí a veces pueden ser privadas o públicas las ONG, pero bueno, pero hay muchos servicios públicos. Pensemos en atención, en servicios odontológicos de entes autónomos, bien, bueno. Entonces, ¿pero qué hace que sea público o que sea privado? La propiedad del efector, ¿sí? ¿Cuál es la lógica que tiene el efector? Si está dentro de lo que es el subsector público o el subsector privado, ¿tá? Generalmente tienen lógicas diferentes, ¿bien? El sector privado va a tener una lógica normalmente de mercado, teniendo en cuenta la ganancia, ¿bien? Pero responde a entidades privadas, ¿bien? Y mientras que los servicios públicos son o sea, representan a la población en general, ¿bien? Son servicios normalmente estatales, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora, en mayor profundidad. Gracias. Me pude además desplayar un poco más en esa explicación. Te agradezco la pregunta porque me permitió profundizar un poco más y es importante hacerlo. Entonces, la gestión de un servicio, ¿de qué va a depender? Del tipo de servicio, y por eso recién hablábamos tanto del tipo de servicio, si era público, si era privado, no van por la misma lógica. Un servicio que es privado, un seguro, va por la lógica ¿sí? empresarial, de tener lucro, de tener ganancia. Un servicio público, no, o sea, no quiere decir que no le interese, ¿sí? Tiene que ser bien gestionado para no estar en déficit, pero en realidad la lógica de su funcionamiento no es por el lucro, ¿bien? Sino por las necesidades de salud de la persona. Las dos deberían de ir por las necesidades de salud, lo único que en realidad unos tienen que ver con una lógica más de mercado porque necesitan la ganancia, ¿bien? Pero otros son públicos y los establece el Estado, ¿bien? Y los pagamos todos a través de los impuestos. Entonces, es muy importante reconocer el tipo de servicio. ¿Por qué es importante insistir esto en un asistente, en un higienista? Porque mañana se van a insertar en un servicio público, privado, bien, o de carácter individual. Y ustedes tienen que saber dónde están ubicados, porque la lógica de hacer las cosas va a ser diferente, bien. Se van a ver, hasta reglamentariamente son distintos. Van a tener estatutos del trabajador que le corresponde, por ejemplo, al servicio público y no el privado, ¿bien? Entonces, hay cosas que ustedes tienen que conocer que son la base de donde se van a insertar laboralmente, ¿sí? Después vamos a ver que la gestión va a depender de la misión del servicio. ¿Qué es la misión? Es la razón de ser de una organización, lo que lo hace diferente de otra. Eso es la misión. Y si ustedes, no sé si algunos trabajan ya en el área de la salud, pero si ustedes como usuarios
recorren servicios de salud, van a ver, también esto se da a nivel de los servicios educativos y demás, porque responde a lo que es la planificación estratégica, van a ver que la misión va a estar publicada, ¿sí? Ustedes miran las paredes, están esperando así, y van a ver, mira, la misión de la organización. Y está descrita en una serie de párrafos cuál es la misión, cuál es la razón de ser de esa organización, de ese servicio, ¿sí? Y que debe ser conocida por todos, porque por el usuario, por eso se pone ahí para que todos los leamos, si somos usuarios del servicio. Si yo soy trabajadora del servicio, también tengo que conocer la razón de ser, porque me va a marcar además, ¿sí? A partir de la misión, después tengo la visión, que es el horizonte hacia el cual va a mirar esa organización, y las acciones tienen que ser conocidas por todos los integrantes de la organización. Y si yo soy trabajadora, soy un asistente que está trabajando en determinados servicios, ya sea público o privado, yo tengo que conocer los objetivos de la organización, porque mi accionar va a incidir en los objetivos de la organización, ¿sí? A favor o en contra, pero incide. Eso es muy importante, ¿tá? Saber que nuestras acciones inciden en algo que es mayor y que tiene que ver, ¿sí? Y que puede darse como la misión de las organizaciones. Y otra cosa a tener presente en la gestión de un servicio, en este caso un servicio odontológico, es el modelo de gestión, ¿sí? Hay servicios odontológicos que, sobre todo en los colectivizados, vamos a pensar en que tienen un mayor grado de participación, hay mayor, ¿sí? En la toma de decisiones son más democráticas, y esto es importante. Por ejemplo, hace muchos años, hace muchas décadas, la población del Cerro identificó una necesidad que era la de tener atención odontológica, ¿ya? Entonces, ciudadanos, los propios vecinos, se reunieron e hicieron una propuesta en la facultad. En esa, que fue en la década de los 90, se estableció un programa, lo que se llamó el programa Apex Cerro, conjuntamente con otras facultades, y la odontología estuvo muy presente porque era una de las necesidades sentidas por esa población, y los propios, ¿sí? Vecinos gestionaban el servicio odontológico. ¿Bien? Allá fue la facultad, fue con docentes, fue con estudiantes, y los propios vecinos que estaban involucrados, agrupados, hacían funcionar el servicio. O sea, la facultad ponía algunas cosas, pero trabajaban mucho los vecinos. Por eso, hay modelos de gestión que son altamente participativos, que involucran a determinados actores, generalmente además ellos, porque eran además los usuarios del propio servicio, ¿ya? Entonces, hay servicios que son altamente participativos, hay otros que no, ¿bien? Hay también formas de gestionar que involucran al propio trabajador, que involucran a los usuarios, ¿bien? Y hay otros que no, que en realidad la toma de decisión no pasa por ninguno de ellos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque también, como higienista o como asistente, voy a estar involucrado. Capaz que se me pide participar. Entonces, a mí me puede llamar la atención de por qué se me pide participar, y no, porque es la lógica del servicio en el que voy a estar inserto. Y que es importante el grado de participación, porque yo, con mi experiencia, poca, mucha, regular, pero con lo que observo, con lo que me piden los pacientes, voy a generar transformaciones en los procesos de trabajo dentro de ese servicio, ¿ya? Y voy a incidir y voy a cambiar entonces los resultados, ¿tá? Entonces, es importante pensar que la gestión va a depender de estas cosas, del tipo, ahí faltaría, ¿no?, un puntito, del tipo de servicio, de la misión de servicio y del modelo de gestión. Acá habla un poco acerca de la misión del servicio, que les decía, la razón de ser en sí misma de la organización. Esto se enuncia y muchas veces se redefine la misión en las organizaciones porque como son dinámicas y tienen que ver con la planificación estratégica y el ambiente externo, y eso es cambiante, y las necesidades son cambiantes, entonces de alguna manera se deben de redefinir con el paso del tiempo. Para tener información, para hacer una correcta definición de lo que es la misión,
Puede utilizar distintos tipos de instrumentos, que pueden ser las encuestas, los relevamientos, tener información sobre los recursos, y siempre voy a conceptualizarlo, el marco de referencia va a estar dado por el concepto de salud que nosotros tengamos, si es un concepto dinámico, histórico, ¿sí? O no, ¿bien? Eso es importante, si el concepto de salud implica una concepción desde el lugar del derecho, esos son elementos que nos posibilitan entonces la definición de la misión. La estructura del propio sector odontológico, como se las mencionaba, que puede ser público o privado, en nuestro caso, en nuestro país, la lógica de funcionamiento a nivel social, si hay participación o no, y esto está relacionado también con el tipo de gestión, si a su vez es participativa o no, si es democrática o no. Eso es en cuanto a entonces cómo se van a gestionar los servicios odontológicos, las variables que se tienen en cuenta. Esto lo tiene que conocer un odontólogo, lo tiene que conocer un asistente, lo tiene que conocer un higienista, lo tiene que conocer un laboratorista, si va a trabajar en un... ¿Sí? Ahora vamos a pensar en los elementos que conforman los procesos de trabajo. Nosotros vamos a trabajar en un servicio, en ese servicio se dan procesos de trabajo. ¿Qué es el proceso de trabajo? Es la forma en cómo vamos a hacer las cosas, ¿bien? Vamos a tener elementos de entrada, de procesamiento de las cosas, de transformación y elementos de salida, ¿está? Entonces, tengo que identificar en ese proceso una serie de elementos. ¿Cuáles son? El agente de trabajo, o sea, quién realiza las acciones, el objeto de trabajo, hacia quién va dirigido, o el sujeto de derecho, los medios con los que vamos a contar para poder trabajar, el trabajo en sí mismo y el modo en que lo vamos a realizar, o sea, la metodología del cómo, y también las relaciones sociales o técnicas que se relacionan, que también tiene que ver con el modo, bien, que se dan ya sea entre el equipo, bien, en este caso de salud bucal o con el resto del equipo de salud, o también con los propios usuarios o pacientes del servicio, ¿está? Entonces vamos a analizar cada una de esas variables. El tema del agente de trabajo, o sea, de quién va a ejecutar las acciones. Y acá asistentes van a ejecutar acciones, asistentes van a ejecutar acciones, el odontólogo va a ejecutar acciones, los laboratoristas ejecutan acciones. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener presente en el análisis? Tenemos que tener presente el nivel de formación, ya sea de una vez egresado, eso es importante, ¿bien? Si se especializó en algo, ¿bien? Tenemos que ver el número de profesionales que exista. En el caso de los agentes de trabajo también se analiza la relación, por ejemplo, que existe entre el número de asistentes y odontólogos, ¿bien? Esa es una relación interesante porque hace la gestión de los servicios. Vieron que tradicionalmente hay más odontólogos y no hay tantas asistentes, y la relación no llega a ser de 1 a 1. Realmente la relación en muchos países es de 5 a 1 o de 3 a 1, ¿bien? Lo ideal es que anduviéramos en 3 a 1, 2 a 1, ¿sí? 3 a 1 es bastante equilibrado. Si tuviéramos los costos necesarios y las posibilidades, el mayor ideal sería obviamente 1 a 1. Eso lo hablábamos hoy con unos profesionales. Pero es muy idílico pensar en que podríamos tener esa situación. Pero es realmente porque es muy importante, porque si nosotros trabajamos de a 1 con un asistente, evidentemente los tiempos de trabajo se van a ver mucho más acotados, ¿bien? Y vamos a producir más en menos tiempo, eso es evidente, y tiene muchísimas otras ventajas. Pero en términos de efectividad es una variable interesante. Entonces, el grado de formación es importante. Uno no puede concebir que una vez que egresa va a estar sin hacer un curso o se va a estar sin especializarse por mucho tiempo. Hoy nos requiere de continuamente estarnos actualizando, porque las técnicas que se realizaban
en años anteriores pueden variar, los materiales que se utilizan pueden variar, entonces tenemos que estar muy actualizados al respecto. Y otra de las cosas que nos interesan, estas variables que estábamos analizando en relación a la gente de trabajo, a quien va a dar las acciones, es esa inserción dentro del mercado de trabajo teniendo en cuenta el subempleo o el multiempleo o el tipo de formas de ejercicio profesional. El multiempleo es algo que en nuestros países se da muchísimo. El multiempleo ya sea para cualquiera del equipo de salud, ya sea para los odontólogos, como para las asistentes o las higienistas, se da, es un tema que tiene que ver, bueno, en algún momento también se da a nivel médico, ¿bien? Tiene que ver con una cuestión muy estructural, muy de los sistemas. El sistema con sus transformaciones en la reforma intentó que, por ejemplo, los médicos tuvieran lo que era una carga horaria completa, una compensación completa, los cargos ¿sí? De tiempo completo, pero hay como una tendencia porque se trabajan distintos prestadores, en el caso de Uruguay, y no se ha podido concretar esto de una manera más eficiente, ¿no? Ustedes van a ver que en el día que se inserten a nivel del mercado laboral, no solo van a poder trabajar en un servicio, sino que van a tener que trabajar en más de uno, con distintas modalidades, y eso genera multiempleo. El multiempleo trae consecuencias, sí, no buenas en términos de calidad, es una variable que se tiene en cuenta en otros países, que estas cosas se estudian, se investigan, es una de las cosas que genera además mayor posibilidades de tener efectos negativos en la atención, se aumentan los errores de la atención a causa de, bueno, esto del multiempleo. Nuestro país compite en que nosotros de alguna manera somos un país chico, tenemos distancias acotadas, no hay accidentes geográficos muy marcados, y entonces, bueno, de alguna manera esto también propicia, junto con otros factores, ¿no?, muy importantes, que tienen que ver con reglamentaciones o políticos, o con otras sí, variables que son obviamente las económicas, porque si con un empleo solo pudieras, digo, bueno, solventar ¿sí? las necesidades básicas, la gente no tendría multiempleo. Pero bueno, se da una serie de variables que lo generan, pero que sepan que ustedes, esto a nivel de lo administrativo, tiene sus consecuencias, porque va a tener sus consecuencias en los procesos de trabajo y puede influir en la calidad de las prestaciones. Otro de los elementos a tener presente es lo contrario, la subocupación, o sea, a veces tenemos recursos humanos, pero que no están potenciados en el hacer, y en esta cuestión de que, bueno, están en los servicios, pero están cruzados de brazos. Y en realidad es un tema, porque digo, tendría que estar potenciando las acciones para que realmente se dé un equilibrio entre el accionar, en la formación además, ¿sí? Otra cosa importante que no les mencioné de la formación es quién se hace cargo de la formación. Cuando uno está trabajando en los servicios, muchas veces son los propios prestadores que estimulan que sus recursos humanos se vean formados y tengan formación continua, y por lo tanto esto lo estimula, lo financia el propio prestador. Otras veces no, ¿bien? Pero es interesante pensar que en la formación, el nivel de formación en esa gente de trabajo, y bueno, marca la diferencia, ¿no? Quien está más formado que otros, ¿sí? Además de tener experticia, que es un elemento interesante, importante, el grado de formación es sustantivo. En cuanto al objeto de trabajo, que a mí me gusta llamarlo también objeto-sujeto, porque el sujeto en realidad tiene que ver con un sujeto de derecho. Vamos a ver cómo se relacionan con los servicios y que puede darse con un mecanismo individual o un mecanismo colectivo. Cuando el relacionamiento es individual, el propio paciente bien se acerca
a ese consultorio, a ese odontólogo que está trabajando una determinada clínica. Cuando el mecanismo ya es colectivo, el acercamiento de los sujetos se va a dar por maneras contractuales como pueden ser el convenio, los seguros, bien, hay un acúmulo entonces de pacientes, pero hay también establecido cómo se va a dar esa prestación, ¿sí? Cómo yo me tengo que afiliar, cómo tengo que entonces poder tener las prestaciones dentro de ese servicio colectivo. Una cosa importante a pensar en el sujeto o objeto de trabajo, en estos elementos que estamos analizando, es el perfil epidemiológico, o sea, qué características tiene la población con las cuales nosotros vamos a trabajar. Esos usuarios, ¿qué características tienen? Tienen una situación de riesgo, tienen altas patologías, una patología acumulada, o en realidad tienen todo lo contrario. Porque eso es importante a la hora de planificar cómo van a ser los servicios y cómo va a dar, más que cómo van a hacer, es cómo van a planificar sus acciones los servicios, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en el perfil de los usuarios, qué necesidades reales tienen esos usuarios, conocerlas a fondo para entonces dar respuesta frente a esas necesidades, ver qué demandas tienen, entre otras cosas. Y por lo tanto voy a tener que calcular o visualizar o identificar el volumen de los usuarios, o sea, el volumen real que van a llegar a esos servicios o los potenciales. Yo puedo decir, bueno, sí, yo trabajo en el servicio de la Intendencia Municipal de Montevideo y digo, en el servicio odontológico soy higienista allí, bueno, pero hay una población importante que se va a atender y que tiene necesidades en cuanto a la atención de un higienista. Pero ¿cuáles son los usuarios reales que se van a atender? Eso tiene que estar ponderado en el servicio para después saber, bueno, yo contrato 10 higienistas o contrato 20, ¿tá? O contrato 5. Eso es importante de conocer, ¿tá? Y es importante que desde el lugar de los higienistas y asistentes conozcan bien que uno tiene que identificar entonces ciertas características de los usuarios de los servicios, ¿bien? O de los pacientes. El otro elemento tiene que ver con los medios de trabajo, ¿sí? ¿Y qué hace? A la infraestructura, la planta física, tenemos que pensar en el consultorio, si es único o si es múltiple. Yo digo, ustedes se van a insertar en distintos lugares, y bueno, puede ser desde un consultorio muy pequeño, sin una sala de espera, un lugar en el que van a ser de asistentes o que van a ser de higienistas, o puede acompañar a un odontólogo o a un grupo de odontólogos, o bien, o un área muy importante donde hay consultorios múltiples, donde es una clínica importante, donde es un servicio odontológico que además se relaciona con un servicio de atención a la salud, pero en donde vamos a identificar el equipamiento, el instrumental, todo ese tipo de cosas están dentro de los medios de trabajo, en qué cosas son necesarias para nosotros poder trabajar. Las higienistas necesitarán o los higienistas necesitarán de unos recursos específicos para las acciones clínicas, los asistentes van a tener que requerir determinados elementos para poder realizar su trabajo, bien, para poder dar la asistencia, vamos a tener el circulante, vamos a tener, digo, el que trabaja 4, entonces a 6 manos, o sea, va a ser diferente en base también a cómo vamos a trabajar y los medios con los que tenemos, y por lo tanto los medios los tenemos que identificar. Bueno, cuántos equipos, qué tipo de instrumental, qué tipo de tecnología contamos, ¿sí? Yo puedo ser un higienista y eliminar sarro con una uña de gato y nada más, ¿bien? Y algún elemento más, una cureta y qué sé yo, pero puedo también, digo, tener algunos otros elementos rotatorios, puedo tener otra tecnología y demás, ¿sí? Entonces, pero puedo hacer determinadas acciones aunque no tenga una alta tecnología, ¿sí? O una tecnología básica, porque
ya tener un cavitador es casi básico, pero digo, si no lo tenemos, también podemos hacer acciones, digo, que propensen la salud de nuestros pacientes. Entonces, todos los medios, el cómo vamos a hacer las cosas, tienen que considerarse tanto en cantidad como en calidad. Bueno, a ver, ¿cuántos tenemos? ¿Es necesario tener tanta cantidad o es necesario tener más cantidad porque tengo más usuarios? Bien, y bueno, y todos esos elementos se ponen en juego a analizar este componente tan importante que tiene que ver con el proceso de trabajo. ¿Bien? Y siempre se tiene que adecuar a las necesidades del servicio y a las necesidades que tienen los pacientes. El proceso en sí mismo, o sea, el trabajo a realizar, va a depender mucho de las características que tiene el servicio. ¿Bien? No es lo mismo si yo voy a trabajar únicamente en un servicio en donde se hacen, por ejemplo, ortodoncias, o voy a trabajar en un servicio como asistente, en un servicio radiológico, en un servicio de bucomaxilofacial, va a ser distinto porque va a ser distinto el trabajo que se realice ahí, los procesos son muy específicos, ¿bien? Y entonces va a haber variables a considerar según cada una de estas especialidades que estamos mencionando, ¿bien? También tengo que considerar si es un consultorio generalista, bien, si es un servicio entonces colectivizado más grande, general, o sea, van a haber diferentes. Si es un servicio de urgencia, porque todo lo que estuvimos analizando va a ser distinto desde el recurso humano trabajando, desde el paciente con sus necesidades, de los medios con los que vamos a contar, la infraestructura con la que vamos a contar, va a ser diferente que si tenemos, bueno, un servicio generalista en la que se van a dar varios de estos elementos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver o analizar ese trabajo? Podemos analizarlo desde, teniendo en cuenta niveles de complejidad, que sea ascendente, teniendo en cuenta la división por especialidades, que yo la que les mencionaba, ¿no? Radiología, bucomaxilo, niños, la parte de ortodoncia, digo, puede ser por especialidades, puede ser con especialidades con criterio incluyente o excluyente, o sea, es cuando en realidad hago una especialidad pero se excluyen las otras, ¿no? No están en juego las otras en los procesos de trabajo. O por grupos etarios también, cuando pensamos en grupos de niños y adolescentes, o bebés, niños y adolescentes, o por ejemplo, o trabajamos solo con el adulto mayor, o por ejemplo, hasta pensando, ¿no? Personas con discapacidad, puede ser o sea, puede estar incluido o puede ser específico para personas con discapacidad. Cuando estamos analizando el cómo, que seguimos pensando en esto de los elementos que componen estos procesos de trabajo, identificar en los servicios, vamos a ver que la metodología de trabajo, ese cómo puede darse desde trabajar a nivel individual o trabajar en equipo, ¿bien? Y esto es un tema interesante porque, ¿qué pasa? Los servicios odontológicos normalmente de características individuales, según las últimas encuestas, a pesar de que muchos establecen el deseo de trabajar con el resto del equipo en salud bucal, con asistentes higienistas, muchas veces esto no se logra por el tema de costos, sobre todo en estos países. ¿Bien? Se sabe que es mucho más efectivo, pero no se logra efectivizar. ¿Bien? Entonces, cuando realmente en servicio se trabaja en equipo, en conjunto, con todos los integrantes del equipo de salud bucal, realmente se logran resultados muy asertivos si esos procesos de trabajo son correctos. La organización, además del trabajo, va a ser un tema interesante que tiene que ver con el cómo vamos a hacer las cosas. Uno podría trabajar por demanda espontánea, o sea, vienen los pacientes y se los atiende directamente, o por también agenda, con un ordenamiento, ¿bien? Con sistema de agenda. Hoy con todo el tema de la pandemia, muchos servicios que trabajaban así de manera espontánea, puerta abierta, recibir los pacientes,
han pasado a trabajar por agenda, porque esto implica una mayor seguridad, implica que uno pueda hacer un triage que permita que los pacientes no tengan sintomatología, advertirles que si tienen cierta sintomatología no pueden venir a la consulta, ¿bien? Entonces, función del asistente, las que les menciono, pero también de los odontólogos. Entonces, la atención puede ser, y cada vez más se está tornando por agenda, ¿no? Esto es un tema importante a considerar en cómo hacemos las cosas. O puede ser también por programas, miren lo que estábamos analizando recién. O sea, el trabajo puede organizarse por programas. Yo puedo pertenecer, puedo ser un higienista del programa de salud bucal que existe a nivel nacional, y bueno, se va a trabajar de una manera diferente. No se va a trabajar como yo estoy trabajando en un servicio, bien, no voy a trabajar por demanda, voy a tener una población cautiva, una población específica sobre la que voy a ejecutar las acciones, va a estar pensado qué acciones hago y qué no, ¿bien? Eso es trabajar por programas, y les vuelvo a recalcar, los higienistas trabajan mucho por programas, ¿sí? Muchos trabajan por programas, otros trabajan en servicios, ¿sí? También comunes, ¿no? Pero es una modalidad de trabajo a tener presente. Y otro elemento en la metodología del trabajo es el flujo del servicio, o sea, cómo el paciente va a ingresar o cuántos van a ingresar y cómo se van a realizar las acciones dentro de los servicios. Todos estos elementos son importantes considerarlos hoy en los procesos de trabajo, ¿sí? El flujo de pacientes además les determina en esta situación, por ejemplo, de pandemia, ¿bien? Que se tienen que concentrar muchos en los tiempos en que va a existir entre paciente y paciente, que no eran los tiempos estipulados con anterioridad, por dónde circular esos pacientes. Hay todo un tema con los flujos de los pacientes que es importante considerar, ya sea por los horarios de consulta, por los números de pacientes, por el número de consultores habilitados para realizar las prácticas. Bueno, y eso hace que cambie el volumen de los pacientes dentro de los servicios. El último punto tiene que ver con las relaciones técnicas y sociales, y esto habla de las relaciones que se dan dentro de la estructura organizacional, que habla en relación al servicio, o sea, del servicio con el usuario, pero a su vez de los trabajadores entre ellos también, las relaciones técnicas y sociales son, digo, como en red, ¿no? Son sobre todo pensadas hacia los usuarios, pero no únicamente. Hay que pensar en los aspectos, por ejemplo, psicológicos del acto odontológico. El profesional, el tecnólogo, tiene que saber que está trabajando sobre personas que están muchas veces en situaciones de vulnerabilidad, porque cuando uno tiene una afección de salud a nivel odontológico, también está en una situación de cuidado. Y se suma también todo lo que son los temores a la atención odontológica. Y ahí va a incidir mucho el clima que se genere, ya sea con el higienista trabajando directamente en la boca de los pacientes, o con el asistente que pueda tener un trato y que ya pueda generar mecanismos en cuanto a las ansiedades que pueden presentar los pacientes. Eso ayuda mucho a cuando después el odontólogo tiene que dar, el odontólogo o la odontóloga tiene que dar y asistir y hacer la prestación, digo, la acción de todos los que conforman el equipo, cuando se han generado diálogos, se ha generado conocimiento con los pacientes, bueno, muchas veces, digo, después se genera hasta vínculos con los pacientes, es muy importante, ¿sí? Marcan la diferencia en algunos servicios de cómo el asistente va a generar ese trato, esa relación, y bueno, cómo además uno percibe la relación que se da también entre los profesionales como usuario,
esto es interesante de considerar en todos estos elementos que les mencionaba, de los elementos de trabajo. Entonces, yo voy a tener resultados, ¿sí?, que los puedo calificar en resultados cuantitativos o cualitativos, ¿bien? Cuando hablo de cuanti, porque cuantifico, por ejemplo, bueno, la cantidad de prestaciones que hice. Si soy un higienista, bueno, puedo cuantificar cuántos detartrajes, cuántas profilaxis, cuántas fluortopicaciones hice en el plazo de 5 horas, por ejemplo. Y dentro de los aspectos cualitativos, yo ya pensando en lo que se da a nivel de los servicios, voy a analizar, que después vamos a tener un teórico específico de esto, la calidad del servicio, ¿bien? Y la calidad es un aspecto multidimensional que engloba aspectos como la velocidad de respuesta que dio el servicio, el cumplimiento de las normas técnicas, el grado de satisfacción que logró ese paciente, por eso es tan importante saber si el paciente quedó satisfecho o no, por eso se realizan encuestas de satisfacción, para saber si las acciones que se están realizando realmente satisfacen a los usuarios, el trato y demás. El uso de tecnologías también, y el tema de los costos pueden ser indagados mismos en determinadas encuestas para ver que realmente se logran los resultados esperados de manera altamente positiva. Otro de los elementos que nosotros tenemos que valorar de manera global en el servicio como resultados es el propio resultado sanitario, o sea, cuántos pacientes, por ejemplo, tuve en salud, o cuántos a través de esta modalidad de programas han cambiado sus hábitos de higiene, sus hábitos conductuales, ¿sí? Yo puedo poner la lupa en distintas cosas que quiera ver de resultados, pero hay que ver, bueno, hay mantenimiento de la salud de esa población, entonces eso que hicimos, que involucró un gasto de recursos, realmente está generando impacto en esa población específica en la que se está trabajando. Eso es muy importante porque es responsabilidad de todos que eso realmente se dé de la mejor manera. Bien, con racionalización de los recursos, con una atención eficiente y eficaz, por lo tanto, con un grado de satisfacción de los pacientes, digo, positivo. Y por eso les decía, también uno tiene que valorarlo desde puntos de vista económicos y financieros. Yo puedo decir, ay, qué maravilloso todo lo que hicimos, pero si realmente pone casi al quiebre un servicio, de nada sirve, ¿bien? O una organización. Yo tengo que analizar la relación costo-efectividad, costo-beneficio. Y esto también tiene que ver muchas veces cuando queremos hacer el tema de los medios, cómo vamos a hacer, y queremos, bueno, embarcarnos en la compra de determinadas tecnologías, que después en realidad no redundan en beneficios importantes para los pacientes, ¿sí? Y bueno, estos son temas a considerar, porque se gasta mucho, y más, por ejemplo, si estamos trabajando en instituciones públicas, que después, digo, no mejoró la atención al paciente, o en realidad no fueron una tecnología que brindó lo que se esperaba. Bueno, esas cosas hay que considerarlas porque siempre las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, y tenemos que saberlos manejar, tenemos que manejarlos de la mejor manera, con eficacia y con eficiencia. Bueno, y acá hay algunas preguntas que los guía en este tema. Bueno, ¿qué es la gestión? ¿Cuáles son componentes de sus funciones en la práctica odontológica? Esto es todo lo que describimos hasta ahora. ¿De qué depende la gestión? Saberlo describir, saberlo explicitar, argumentar. ¿Qué implica una metodología de trabajo? ¿Qué resultados se evalúan en el proceso de gestión? ¿Está? Bueno, esto les puede servir como guía para recordar, preparar, ensayar, escribir bastante, memorizar, lo mismo que las otras preguntas que están subidas a la plataforma. ¿Preguntas? Los escucho.